Suscríbete a La Panterita. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Bueno, señores, 11:29, nos vamos porque ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín. Mañana lo mejor de... Así es. ¿Y bueno, qué color de bombacha tenés que usar en Año ¡Epa! Nuevo? Bueno, listo. Eso. Te quiero. Quieres mi adoración, no hay permiso. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. La promo de fin de años de Tiendas Martel te lleva al viaje de tus sueños. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo. Provincia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Luis? Buen día, señor, saludo para todos. Bueno, y son dos argentinos que vienen para Nacional y un central que es Báez, que estuvo en Santaní, le dije Ricardo. Báez, Esta es la incorporación que está haciendo Nacional, porque se estará cerrando la próxima, al lado de Facundo Bruera. Y ese dinerillo Olimpia va a contar. Y le viene a Nacional. ¿Y sí? Sí. Estamos hablando del tema de Burela, ¿verdad? Sí. Voy a buscar a Y Báez el de central Santa. es Francisco. Ah, Francisco Báez, que estaba en Báez. Colombia. ¿Y por qué no le buscan los compañeros a Francisco Estaba Báez? jugando en Envigado, en el fútbol colombiano. Jugó en Santaní en el 2018, previamente en el Sportivo Trinidense y en General Díaz, en la primera división. La vez pasada cuando hablábamos con Roberto Garcete nos decía que ya estaban hablando con Francisco Báez, pero que todavía no habían firmado. En Resistencia, finalmente va para Nacional, el zaguero central de 31 años. Bueno, ya volvemos. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. El cumpleaños Miguel Cardona, es el que Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Muchas felicidades. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera, amamos tu Chevrolet. Y acá estoy observando un detalle importante. En Santanilla lo había dirigido Sarabia a Francisco Báez, al zaguero central. Poner en Twitter, niño. El nuevo central de Nacional es Francisco Báez, Francisco últimamente en Envigado del fútbol colombiano. Se incorpora a Nacional. Señora Lilian Barreto, ¿cómo está? Buen día. Muy buen día, todo bien. Señora, sé que le entrevistaron en varios medios, nos queremos sumar nosotros aquí de Radio Monumental, Fútbol a lo Grande, por lo de Junior Barreto y esto paso que da futbolísticamente a Olimpia. ¿Cómo siente Lilian? Contanos, ¿cómo está la familia? Está muy bien, orgullosa de ser la mamá de Junior Barreto. ¿Y cómo seguía todo y esto? muy contenta. Sí, señora, pero ¿cómo seguía todo el Cerro, Olimpia, después se dio? ¿Cómo que sentía la familia en la espera de que pueda fichar? Y estábamos esperando. En el primer lugar, él se iba a Cerro, ¿verdad? Sí. Él tenía preacuerdo con Cerro Porteño. Sí. Eso es lo que yo sé, ¿verdad? Sí. Y después le llamaron de Olimpia. Y cuando firmó por Olimpia y estaba con el presidente Cardona, ¿qué sentía usted, doña Lilian? Y no sé cómo decirle. Quería llorar, no sé cómo expresarle. Mucha emoción, ¿verdad? Un paso grande que da tu hijo. Mucha emoción, sí, claro que sí. Y su crecimiento... Legalmente la cual él se va a emocionar como mamá. Ajá. No sabía cómo reaccionar. No sabía cómo reaccionar, la verdad. Porque ¿quién va a decir que él iba ahí? ¿Y qué siente él? Somos una familia humilde y estábamos luchando. Señora Lilian, ustedes son todos olimpistas, ¿verdad? Sí, todos olimpistas, la verdad. Pero si se iba a hacerlo, igual nomás. Yo le iba a apoyar igual nomás. Claro, por supuesto, está el sentido profesional, lógicamente, de su hijo, pero claro mucha más emoción al verlo con la camiseta de Olimpia, ¿verdad? Por todo lo que se dio, por todo lo que se habló. Claro que sí, porque todas las familias somos olimpistas, la verdad. ¿Y cómo vivieron esos días en los cuales parecía que estaba para Cerro ya Junior? La vez pasada nos contó su representante, Freddy Soto, que en medio le molestaba ya el tema, porque su nombre se estaba manoseando, que iba a jugar por Cerro, que se demoraba. ¿Cómo fue viviendo la familia esos días, señora Lilian? Y estábamos esperando, eso es lo que estábamos haciendo, estábamos esperando. Pero en algún momento ustedes tuvieron algún enojo, alguna molestia de por medio porque se demoraba la situación. Claro que no. O sea, yo siempre tengo la fe, yo tengo siempre la fe. Era cuestión de tener paciencia simplemente. Exactamente, uno tiene que tener la paciencia para lograr una cosa, porque sin paciencia no hay nada. Hay que tener mucha paciencia. Lilian, ¿y cómo va a ver esto de... ¿Ya vio partido en campo de juego de tu hijo Junior? ¿Te acompañás? Sí, claro que sí. ¿Y ahora, en muchos momentos. ¿Y ahora vas a venir para Asunción para verlo jugar acá? Claro que sí. También ya lo decía con General Caballero cuando estaba, ¿verdad? Sí, en General Caballero. Bueno, y aunque la pregunta te la habrán hecho, ¿cómo es Junior Barreto Contano en esta etapa? Porque va entrando madurez en la parte humana, en la parte profesional. Él te dice cosas, te comenta a vos lo que siente. Claro que sí, que estaba muy emocionada también, porque siempre luchó porque éramos una familia humilde hasta ahora, y él luchó siempre porque para estar ahí no es fácil.
Él te llegaba a decir a vos, mira mamá, estoy viendo esto va a ocurrir con mi carrera, te hacía comentarios respecto a lo que estamos hablando de su ida a Olimpia, o Cerro primero, y Olimpia después te tenía siempre al tanto, ¿verdad? Cerro primero, sí. No, pero te tenía al tanto de Cuando esto. él firmó el preacuerdo, él me contó, sí. Firmé un preacuerdo con Cerro Porteño y ahí yo ya me emocioné demasiado. ¿Y ahora? Ahora más, porque ya firmó. Ya es Olimpia por 4 años. Exactamente. Tenemos que conocer más de Junior porque no, una vez que va a Olimpia, señora, ya es difícil, ya hay que pasar por prensa para hablar. ¿Cómo era Junior en la escuela, después en el colegio, jugaba al fútbol, se distraía, te decía mamá quiero jugar al fútbol? Sí, desde chiquitito le gustaba, desde chiquitito. Iba a la escuela de fútbol, desde chiquitito, le gustaba el fútbol. ¿Y su apodo es Pinchi? Su apodo es Pinchi. Acá le conocemos todo a Pinchi. Pinchi. Nadie le dice Junior ni Orlando, solo Pinchi. ¿Y por qué le llaman Pinchi a tu hijo? Porque uno de sus tías le dijo cuando era chiquitito, mi príncipe. Y ahí se quedó en Pinchi. Cuando era más grande. Bueno. Él era príncipe. Y Pinchi. Y alguna vez vos le dijiste a Pinchi, estudia mi hijo, no deja esto, estudiar, no te distraigas tanto con el fútbol, le decía Lilian. Sí, claro que sí. A veces no peleábamos. ¿Y él qué te decía? ¿Qué te decía Pinchi? Yo siempre le dije, practicata para OJ para embajar poco cuerpo. Siempre le decía eso. Y que él tenía que trabajar en la chacra y practicar, las dos cosas. No. Yo le dije si no quería practicar, que iba a trabajar en la chacra. ¿Uno de los dos era? Sí, uno de los dos. ¿Y cómo va a ser si hay casos que los hijos juegan y estudian, trabajan? ¿Por qué le dijiste eso a Pinchi? Sí. ¿Qué te dijo Pinchi? Y ahí me dijo... ICBUPP igual nomás en la práctica es muy difícil que trabajar en la chacra, o la práctica era igual. Y sí. Y se dedicó al porque fútbol. Era muy difícil, sí, la práctica es difícil. ¿Y en qué momento Lilian Pinchi Junior Barreto te dice, mamá, quiero ser jugador, me despido de vos, ahora voy a ser jugador de Juan León Mallorquín, aquí estoy y ahí juego? ¿Qué te dijo? Y la verdad, él en el primer jugó acá en 24 de junio, acá en kilómetro 60 de Iguazú. Él comenzó en Iguazú, y después se fue en Mallorquín, pero que tamba pero jamás, pues, porque no me ya con su pelea y paso. Ese es nuestro primer maestro de Coa, pues. ¿Qué problema? Nadie no le quería dar su pase. ¿Por qué su pase, eso? nadie no le quería dar para ir en Juan León Mallorquín, para pasar ahí en el Club de San Antonio. Sí, para entender entonces, él jugaba en Iguazú y no le querían dar el pase para ir a jugar en Mallorquín, en San Antonio. Sí, después sí, en San Antonio, el Club San Antonio. Y después del Club San Antonio, él pasó a General Caballero, de local. Ahí empezó. ¿Y cómo hicieron para liberar el pase? ¿Tuvieron que pagar o tuvieron que esperar cuánto tiempo? Muchísimo esperábamos, muchísimo. Yo como que yo tengo la fe, rezaba, orando. ¿Cuántos años tenía Junior cuando eso? Cuando eso tenía él 16 años. 16 años. Y ahí... 16 años y él jugaba en el club de 24 de junio. En Iguazú. ¿Ustedes son de Mallorquín o de Iguazú? De Mallorquín, Mallorquín, Loma Pireu, pero cerquita, Iguazú y Mallorquín es cerquita de nosotros.
Y bueno, cuando liberan el pase, el primero ficha por San Antonio y después va a General Caballero. Exactamente. Primero en San Antonio y después se fue en General Caballero. Y ahí empezó. Ahí salieron en campeón, después jugó el Nacional B, también salieron campeón, después subieron en el otro. Intermedia. Salieron intermedia y después en la primera. Ahí. Sí, señora. Así era su carrera, ¿verdad? Sí, pero ocurre, señora, te contamos nomás esto, que para pasar de un club a club, ese traspaso había que pagar una plata, señora. No sé si le habían pedido eso. No, le dio el señor su pase, le dio el señor. Ah, bueno. Así nomás le dio, sí, no pagamos nada. Y porque somos una familia humilde, no teníamos luego para pagar. No, está bien, yo le decía nomás eso como dato, como información. Bueno, Lina, lo mejor para, ¿cómo es el apodo de Junior? Pinchi. ¿Y dónde está Pinchi ahora, Lilian? ¿Dónde está tu hijo ahora? Ahora está acá, en mi casa. Ahora va a viajar, se va a ir en Asunción. Ah, está. ¿Y qué le preparás para comer antes que salga doña Lilian? Puchero abajo. Puchero abajo. ¿Y cómo es puchero abajo? Y todito tiene la menudencia de la vaca. Ese es puchero abajo. Puchero abajo. Y bueno, lo mejor, una última pregunta. ¿Llegó a ser albañil Pinchi? Claro que sí, con su abuelo él empezó. Trabajaba a mediodía y al mediodía se iba a practicar. Así mismo. Y bueno, doña Lilian, gracias por este tiempo. Lo mejor para Pinchi Junior Barreto, gracias, su presidencia. Igualmente. Gracias, señora, muy amable. Próspero 2023, señora. Dale, gracias. Adiós, la mamá de Pinchi Barreto. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Ideal para la cena de Año Nuevo. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. 11:46. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. El tema de Cerro, como bien se sabe, los que no están son Popi Muñoz, William Riveros, Carlos Rolón Nacional. ¿Adorno dónde fue? Adorno por ahora no tiene club. Luqueño Ñamandú. lo quería. Ñamandú, lo último que hablamos con Nito Vera podía ser para Tacuarí, pero ahora llegó a Ayala, así que no Mateus. creo que Mateus América Mineiro. Fernando Velar. Está para firmar con Pachuca a partir del 7 de enero. Claudio Aquino fue a préstamo a Banfield. Y Alfredo Oviedo vuela a Libertad. Libertad, exactamente. El único Fernando Fernández Cerro trabaja hasta mañana, después descansa el 31 y de lunes la parte fuerte. 2 semanas de trabajo fuerte y se programan 2 o 3 amistosos en Cerro Porteño. Y falta Antonio Galeano. Galeano, que renueva por 1 año. Préstamo. Sí, señor. Y Víctor Ayala, que habrá practicado esta mañana en Tacuaré. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Todo bien, Arturo, vos? Bien, Víctor. Contanos, ¿practicaste esta mañana o no? Sí, ya me presenté hoy a la mañana. Todavía no firmé, pero bueno, está todo acordado con el presidente y el gerenciamiento de todo lo que va a ser el tema salarial y demás cosas. Bueno, ya hay acuerdo. Contanos, Víctor, esta nueva etapa en tu vida. Contanos en Tacuaré. No, me llamó el presidente, pues hablé con Reggie, la verdad, el tema, como hablamos con Reggie, me gustó mucho, por cosa que Tacuarí juega Copa Internacional, están armando un plantel over, con un poco de experiencia y que un técnico que logró grandes cosas después de volver nuevamente a la institución. Y bueno, me sedujo eso, después hablé con el presidente, con el tema monetario y demás cosas, y lo cerramos muy rápido. Fue cuestión de
un día de afloje. Después el presidente me habló de la posibilidad ya de presentarme hoy para poder conocer el plantel y demás cosas, y bueno, y el lunes ya arrancar con toda la pretemporada. ¿Jugadores conocidos, te acuerdas que fuiste compañero de ellos o ellos tuyos? Neri Vareiro, que estuvo conmigo en la selección, Libertad. Después conozco a la gran mayoría, a Servín, también lo conozco, estuvo en la selección conmigo. Y después gente que lo enfrenté, gente muy joven, de mucha hambre, vamos a decirle que ya lo enfrenté, y bueno, me parece un grupo excelente, y bueno, yo creo que con trabajo, calladito, y seguramente vamos a llegar al objetivo. Bueno, y con relación a esto de Tacuarí de Robert Pereira, contanos qué más en esto ahora, o vas a adentrarte posteriormente ya a comienzo de año nuevo. Bueno, no, contento porque lo bueno es que el técnico quiera contar con tu persona y que también la indigencia te haya demostrado ese interés. Eso es lo más bueno para mí. Ahora adecuarme, sentarme en lo que va a ser la pretemporada, prepararnos bien. Tenemos Copa Internacional, que va a ser muy lindo, a dar ese paso agigantado y entrar en fase de grupo, y Dios quiera que se dé eso. Víctor, ¿y qué te dijo Robert sobre la posición en la que te va a utilizar? Te pregunto esto porque en el último año volviste a jugar en varios lugares, de volante central, por fuera, lateral derecho. ¿Te considera Robert inicialmente como? No, yo estuve hablando justamente de eso con Reggie, que Robert le había pedido tanto un lateral como un volante, y que ahí fue lo que surgió mi nombre, el tema de poder cubrir esos puestos. No desconozco, como decís vos, en Ameliano terminé jugando lateral, en Guaidíña volví a la posición de mediocampista, o sea, no desconozco esa faceta de esos puestos, y después seguramente con el transcurrir de las prácticas, los partidos, seguramente él sabrá dónde mejor le voy a rendir. Ahora lo que quiero es, imagínate, después de un año y alguito más voy a volver a hacer una buena pretemporada. Cuando me tocó venir a Mediano no la pude hacer, en Guaidíña la misma cosa, y bueno, justamente por eso es que pude arreglar con ellos, y era ese mi objetivo, tratar de arrancar una buena pretemporada en la institución que quería contar conmigo. Sí, justo eso pensaba, Víctor, que el año pasado tuviste esperando hasta último momento, por así decirlo, habían ofertas, pero te incorporaste ya sobre el final a ambos planteles, en la apertura y clausura. Ahora se da de una manera diferente. Exactamente, y eso es lo que yo quería, de poder arrancar ese tema con el grupo, conocer el grupo, conocer a mi nuevo compañero. A mí me tocó ya en Ameliano llegar en la tercera fecha, antes de la cuarta fecha que se cierra el libro de pases. En Guaidíña la misma cosa, ya faltando una semana para que comience el campeonato, me incorporé a ellos. O sea, ese era el objetivo principal mío también, de tratar de, en la institución que quiera contar conmigo, tratar de arrancar de una a la pretemporada, y eso era lo que no quería yo, que después nuevamente estar especulando, esperando, y que me pase lo mismo que me había pasado tanto en Ameliano como en Guaidín. Víctor, fuera de la decisión sorpresiva que en su momento nos expresabas, el hecho de que el técnico no te tenga en cuenta en Guaireña, ahí el acuerdo económico terminó bien, ¿hay alguna deuda, algo pendiente? No, súper bien, la verdad le agradezco al presidente Luis, se portó de maravilla, arreglamos súper bien, cumplió con lo que decía lo contractual, y bien yo como le dije a todos, le había manifestado que si era el tema solamente técnico, lo mío era querer seguir, tratar de ganarme un puesto. Él me dijo que iba a ser imposible por el tema de que el técnico ya había planteado que quería otra gente, y bueno, entonces fue cuestión de charlar. Sí, llevó mucho tiempo, habíamos viajado 5 de la mañana, habíamos terminado de arreglar casi a las 2 de la tarde, o sea, fueron cuestiones que después la verdad agradecido con él porque se portó de maravilla, y como dijimos, esto gira, en algún momento podemos nuevamente cruzarnos, y por suerte terminamos de la mejor manera. Bueno, Víctor, lo mejor para vos, gracias por este tiempo, ya estaremos hablando al comienzo del próximo año. Chao, Víctor, gracias por tu tiempo. No, gracias a Arturo, es un placer saludarte. Gracias, Víctor Ayala. Levantó la fotografía de Marcelo Moreno Martín con Báez y con Carrizo, campeones del mundo por Argentina, dice, con sus compañeros argentinos Moreno Martins en las redes, Federico Carrizo y Gabriel Báez.
Ferro Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. 1154. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Cómo te va, Diego? Hola Arturo, buen día, un saludo ahí a la audiencia y ahí en la mesa también a todos los compañeros. Gracias, Diego. Vos lo presentás a Wilson Ibarrola. Él va a Atlético Tucumán. Sí, va a Atlético Tucumán. ¿Cómo se acordó el cierre con Nacional? ¿Era cuestión de presupuesto? ¿Estaba en la carpeta que podía salir según la conveniencia futbolística para el futuro? Sí, él se había ido a préstamo un año a Nacional y le comunicamos con tiempo que Wilson iba a continuar en Argentina. ¿Y cómo salió de Tucumán? No, él llegó como jugador libre. No, está bien, pero era Tucumán, hablaste, charlaste, ¿cómo se da? Sí. ¿Y qué perspectiva No, le da? Habían pedido opción de lateral izquierdo, le pasamos a Wilson, gustó mucho y bueno, por suerte se dio. ¿Y el caso de por un año, no? Un año con una opción a que sean 2 años. ¿Y Martínez cómo se dio? Estamos hablando 3 años de contrato, ¿cómo va de Mineiro a Olimpia? Son 2 años de contrato, son Arturo. Lo de Ramón son 2 años de contrato. Me habían comentado el interés de Olimpia. Hicimos que hablen entre los clubes y bueno, llegaron a un acuerdo para compartir los derechos económicos, mitad y mitad. Y bueno, ese vino sin cargo. Olimpia le paga el salario y nada. Minero le quedaban 6 meses de contrato y queda también sigue ligado al jugador 2 años más también. Bien, Iván Franco al Houston. Se va a la MLS, Iván, sí, se va a la MLS. ¿Por qué hubo tanta duda con relación? ¿Había distintas posibilidades en el fútbol norteamericano, Diego? Arturo, primero todo, o sea, yo no estoy autorizado a decir el club. Vos decís, yo respeto. Pero bueno, los clubes van a anunciar y yo respeto demasiado eso, ¿verdad? Prefiero que los clubes anuncien y bueno, ahí sin problema podemos decir el nombre, ¿verdad? Bueno, yo me voy a hacer cargo, Diego. Houston. Y respeto, Arturo. Ahí está la... ¿Estás seguro? Si estás seguro, respeto. Después veremos si es o no. Seguro 100%, Diego. Y bueno, espectacular. Y tampoco me decís, no, es que sí que es, pues. Y tampoco te digo que sí, así que pues quedamos con la duda ya, Arturo. Pero bueno, vos tenés tus informantes. Vos tenés tus informantes que son certeros, pero a veces se pueden equivocar, ¿verdad? No, es Houston, donde está Ferreira. Bueno, espectacular. A Houston va a préstamo primero, ¿verdad? Con opción de compra. A la MLS va a préstamo con opción a compra, sí. A Houston. Lo primero el día de enero, vamos a ver. Houston, donde está Ferreira. Nosotros ya pusimos en el Twitter, incluso lo compañeros. Y Ferreira ya sabe que es su compañero, me supongo. Y no sé, Arturo. Difícil esta charla así. Houston. Vamos ante una escribanía y firmo. Escucha, Arturo, siempre me embretás, ¿será? No, vamos a una escribanía y yo te firmo que es Houston. Vos lo representás, vamos a una escribanía. Bueno. Vamos a una también, te animás junto a la escribanía y yo te digo que es Houston, donde está Ferreira. Estoy viajando, Arturo, no puedo ir lastimosamente. Bueno, danos otra información. Enrique Borja, ¿dónde vuelve? No está definido lo de él, no está definido. Como leí, hay cosas con lo de él no está definido todavía. ¿Guaraní podría ser una probabilidad? Sí, al cuerpo técnico le conoce ahí, ¿verdad? Pero no está definido como dicen. Eso te puedo decir que no está definido. Bueno, a uno de Boca no está. El tema de Ameliano, jugadores que llevaste a Ameliano, ¿cuántos son en total? Hijo, realmente no recuerdo, pero bueno, fueron varios, ¿verdad?
pero no solamente jugadores que trabajan con nosotros, sino otros jugadores también que se analizó y creemos que eran jugadores que podían encajar bien ahí. Bueno, ¿y Marcelito González dónde va? Está entre Argentina o Brasil. Argentina o Brasil. Eso, ¿cuándo se decidiría? El jugador te dice, Marcelo, ya sabe los ofrecimientos de brasileños y argentinos. Sí, él tiene la propuesta y bueno, él ya me comunicó que es lo que más su decisión, ¿verdad? Yo estoy trabajando en base a eso. Ronald Redes. Y él continúa, él tiene contrato con Austin todavía, ¿verdad? Él continúa ahí, tiene que presentarse a la pretemporada ahora los primeros días de enero. Y bueno, estamos viendo porque él quería también un lugar donde tener más minutos y bueno, estamos trabajando también, pero él tiene contrato allá en su club y su club él cuenta con él y bueno, es un tema que estamos trabajando también, Arturo. Diego, estamos contigo, Cerrate. Romaña, el colombiano, no vuelve. Yo veo muy difícil, Arturo, veo muy difícil eso. ¿Alguien te pidió? No, nadie, no, la verdad nadie, Arturo. Bueno, Diego. ¿Y Jorge Morel? En su momento sí me preguntó la gente de Olimpia, pero no pasó más de un sondeo. ¿Y Jorge Morel? Y él estamos viendo opciones que yo creo que los primeros días de enero se empiezan a abrir los mercados, también los principales mercados, ahora estamos ahí con eso. Bueno, compañero, le pregunté de todo. Le falta uno, el arquero Rojas, y Santiago. lo de Junior, ¿para cuándo va para Rusia nuevamente? Junior Alonso. Junior va, entiendo que el 8 o el 10 de enero creo que se va a Dubái para acoplarse al Krasnodar. ¿Y Santiago Rojas se queda en Nacional o todavía hay posibilidad de que salga, Diego? Y estamos trabajando, nosotros le trajimos 2 ofertas del fútbol argentino que él está evaluando y también le presentamos a la gente nacional, pero bueno, no está cerrado, ¿verdad? Ya presentamos 2 ofertas. ¿Nacional pretende venta de algún porcentaje o puede salir a préstamo hipotéticamente? Esos detalles prefiero todavía no mencionar. Si la gente de Nacional quiere hablar no hay problema, pero nosotros, yo le presenté al jugador primero, antes de presentar al Nacional le comuniqué también a la gente de Nacional, pero no realmente el jugador me pidió para esperar un poquitito y estamos buscando otras opciones. Perfecto, o sea, no convence por así decirlo del todo aún lo de Argentina. No, las 2 ofertas que le presentamos él pidió para esperar y bueno, estamos buscando otras también porque la verdad que sí, es un jugador que también estamos moviendo y yo creo que él también se puede dar su salida. Uh-huh. En el caso de Cecilio Domínguez, ¿él tiene contrato aún vigente con Santos Laguna? Sí, él continúa ahí, tiene contrato hasta julio. Hasta julio. Correcto. Y en el caso de contrato vigente en Vélez, Florentín lo mismo, tiene contrato vigente. Lo mismo, sí, a él le habían comprado el 50%, o sea que continúa. Y bueno, Diego, vamos a operarlo de Houston. Una vez me dijo a mí en Rosario, años atrás me dijo un luchabota rosarino, cuando le dije algo me dijo, ¿cuánto tenés para perder? Lo mismo te digo yo con que va a Houston Iván Franco, entonces te digo, ¿cuánto tenés para perder? No te respeto mucho, Arturo, así que no te quiero apostar. Y bueno, y al Houston, compañero de Ferreira, Sebastián Ferreira, yo me hago caro. Feliz próspero 2023, Diego, para vos, para toda la familia. Como periodistas de verdad, sabés que preguntamos, porque así somos por los periodistas y nos conocemos muy bien. No sé, Arturo, entiendo, muchas veces yo también, lastimosamente, tengo que cuidar los intereses de los jugadores, de su familia, de los clubes, no es fácil. Estamos en el medio de todo, así que de repente, cuando podemos, sí hablamos y cuando no podemos, lastimosamente también tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Así que feliz 2023 para todos ustedes, para la audiencia. Mucha salud, que es lo más importante, y a las órdenes siempre. Diego, una última. En la serie de jugadores, no sé si estoy equivocado, ¿Gianluca Fatecha está también con ustedes? Sí está con nosotros, estamos buscándole opciones. Yo le tengo mucha fe a Jan, así que vamos a ver qué puede salir. Fuera de la situación de Sol, cerró un muy buen año, con goles importantes. Sí, él necesitaba, y él tuvo minutos,
y bueno, estamos buscando eso también, ¿verdad? Que él continúe con minutos como tuvo en Sol. Y bueno, lastimosamente pasó lo que pasó ahí en Sol, pero él en lo personal creo que tuvo continuidad y hizo un buen semestre. ¿Para el exterior o puede ser aquí a nivel local, lo suyo, de Fatecha? Y estamos intentando afuera. Estamos intentando afuera. Hablando de afuera, se viene el sudamericano, siempre hay una buena cantidad de ojeadores. Matías Segovia es uno de los que está trabajando también contigo, y el sudamericano es un trampolín importante, una vidriera para muchos de los jugadores sub-20. Sí, ojalá que le vaya bien a Paraguay, eso nos ayuda a todos, ¿verdad? Realmente necesitamos jugadores paraguayos o jugadores del mercado paraguayo que vayan a buenas ligas, ¿verdad? Así que eso ayuda mucho. Si hacen un buen sudamericano nos va a ayudar y facilitar todo el trabajo, ¿verdad? Bueno, un saludo al aire y ahora sí cerramos la charla. Gracias por todo este tiempo y seguiremos charlando. Gracias, Diego, muy amable. Igualmente, Arturo, un gran abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Diego Cerrati. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguirás en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Despedimos el 2022 como se merece, con descuentos reales hoy y mañana, hasta 50% de descuento con todas las formas de pago y en todas las categorías, todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610 o ingresa a www.farmaciacatedral.com.py. Y eso no es todo, sorteamos un aguinaldo por día en las mismas fechas. Despedí el año con nosotros porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Juan Fernando Alfaro, dice Francisco, uno de los argentinos. Muy cerca. ¿Quién es Juan Fernando Alfaro? Vamos a buscar ya mismo. 23 años argentino. El otro es el central que te dije. Bueno, Francisco Báez. ¿No hablamos todavía con él? No, celular apagado. Lo estaba llamando Juan. Ayer le respondió, justo me reenvió un mensaje, le respondió que él todavía no firmó con un equipo, le dijo, porque Juan le contactó por el tema de Resistencia, porque teníamos casi seguridad de que iba a jugar. Y al final va a Nacional, hoy tiene el celular apagado Francisco. ¿A Nacional va? Sí, exactamente. Juan Fernando Alfaro estaba jugando en Racing de Córdoba, en el torneo Federal A. Centrocampista, 23 años, jugó anteriormente en Juventud Unida de Gualeguaychú. Son los antecedentes de Alfaro. ¿Cómo te va, Wilson Ibarrola? Hola, buen día, Arturo. ¿Cómo le va? Un saludo ahí para la audiencia y para todo lo que está en la mesa. Bueno, a Atlético Tucumán, contanos. Sí, está totalmente todo cerrado. Fue una sorpresa que me dio Diego, mi representante. No estaba muy al tanto. Después de un día para otro me comentó que estaba bastante bien encaminado y hoy prácticamente ya estamos todos cerrados y estoy presto para ir a arrancar mi carrera para Argentina. ¿Cuándo viajas? Viajo el lunes a las 2:30 de la mañana, creo. Bueno, ¿y qué más sabes de Atlético Tucumán? Contanos, Wilson, ¿y qué significa para vos en tu carrera, Wilson Ibarrola? Particularmente para mí un paso muy importante, va a ser mi primera experiencia afuera. Voy con muchas ganas, luego de terminar un buen torneo creo acá. Creo que gracias a eso hoy por hoy voy a poder dar este paso. Y estaba hablando con Enrique, con Borja, que el torneo pasado estuvo ahí. Me cuenta que la institución es una institución muy buena, tenían un grupo espectacular. Me habló muy bien de todo y me estoy yendo con muchas ganas ahí para poder hacer mi parte también. Sí, o sea, justo eso te iba a consultar, lo de Borja, lo contactaste como para saber cómo va el tema en Atlético Tucumán. Si bien es cierto, él no jugó mucho este semestre, no le tocó seguramente por decisiones técnicas, pero te dio muy buenas referencias del club entonces, Wilson. Sí, Enrique, aparte de colega, es amigo mío. Apenas Diego me comentó que estaba lo de Tucumán, me puse en contacto con él, empezamos a charlar y sí, me dio muy buenas referencias. Lastimosamente no le tocó jugar mucho, también porque creo que tenían una base hecha ya también ahí. Pelearon el torneo hasta el último y me dio muy buenas referencias. Me dijo que es un muy buen club con una hinchada espectacular y espero poder estar a la altura cuando yo vaya ahí. ¿Y qué te dijo él, si va a seguir o no en Tucumán? Porque por lo menos la información que uno recoge vendría a Paraguay, pero ¿qué te manifestó él? Particularmente no hablamos mucho de eso, no sé si continúa o no, pero sí me habló muy bien del club, me habló maravillas de eso y
y fue de lo que más charlamos nosotros. Pusineri es el técnico, ¿llegó a contactar ya contigo en estos días, Wilson? Con Pusineri todavía no hablé, con el preparador físico lo que vengo hablando constantemente. Vengo desde que se dio lo mío, estoy en constante contacto con él. Estoy hablando todos los días con él, poniéndome también a punto porque sabemos que ahora va a ser la parte más dura del año para tener la base, digamos. ¿Y cuál fue la despedida con tus compañeros, cuerpo técnico, dirigencia nacional? ¿Cómo fue, Wilson? Hoy voy al club nuevamente, voy seguro, ahí hablo con los compañeros, ya venían sabiendo también, ya hablé con el profe, con Pedro, también con la dirigencia, y la verdad que estaban muy contentos porque no hubo ninguna traba. Es un paso muy importante para mi carrera y la verdad que me voy también muy agradecido de la institución. Creo que fue un 2022 bastante bueno para nosotros. En caliente, cuando se nos escaparon los 2 torneos en una semana, nos dolió mucho, pero luego analizando en frío creo que fue un año bastante bueno para todos los del plantel ahí, para la institución. No pudimos coronar, pero creo que fue un año bastante regular. Muy bien, muchísimas gracias, Wilson. Gracias por tu tiempo. Éxitos. Un abrazo grande, Arturo. Saludos. Igualmente, Wilson Ibarra. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembo, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIVE construís tu mundo profesional. Programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023. Inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o ingresando en unive.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. La Herrera tiene que formalizarse nomás ya, niño. Sí. Virtualmente es de Olimpia. El Olimpia. Ya está. Y es Olivera hasta ahora el uruguayo que viene. Ah, el lateral. Maximiliano Olivera. No. Que le nombró el otro día Julio Cáceres. Sí. El uruguayo. Olivera, él y Benítez está jugando ahora en México. Y enseguida Gustavito nos va a hacer acordar lo que pasaba el 16 de diciembre. Después la charla con Julio César Cáceres. Después Gustavito ya tiene registrado el primer gol de Bruera jugando por Olimpia, donde el relator no dice que es su primer gol. ¿Qué pasa, Gustavito? Todo seguía, Bruera. Si Olimpia supera el inconveniente de fichaje, ya tiene el 9. El federativo le corresponde al club. Sí, por si acordó. Pero el papá tiene cuento número 50. Y ese ya no es problema para Olimpia. Por los deseos. Otro del problema de Olimpia. No. ¿Qué te pasa? No, y destrabar, ese es su tema. No, destrabar, yo creo que destrabar. Y va a venir muy bien. ¿Sabe quién es? No sé. Tengo acá quien le hizo el comentario incluso a Oscar Vicente Escaboni y a Cardona. Ya le dijeron que se fije en la apertura. Acá yo tengo. Y sé quién le envió y quién le dijo y todo. A los dos le envió un mensaje. Acá está. No digo más. No poderlo decir Oscar Vicente. Va a generar mucho. Pueden esconder la información, me parece bien. ¿Sabes? ¿Qué extranjero es? Te conocen ustedes muy bien. Demasiado bien. Va a poner en Twitter. Sí. Facundo Bruera, el de Nacional. Facundo Bruera, el de Nacional. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bruera. ¿Qué le va a dar a Olimpia si viene? Creo que es un jugador que creo que quiere venir al club, quiere estar en el club, entonces por ende creo que va a venir con las mejores intenciones de trabajar, de luchar, de seguir creciendo. Ha demostrado también su capacidad en lo que fue Nacional, luchando hasta el último, siendo uno de los goleadores del campeonato, y esperemos que esa misma actitud, ese mismo deseo, ese mismo toque de goleador lo pueda traer mañana, y están todas las condiciones al equipo, ¿verdad? Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Enganchó a la izquierda, le pegó, tiró Bruera. ¡Facundo Bruera! Olimpia lo hizo Facundo Bruera. ¿Cómo le dio al fondo y Olimpia gana? Y este es el festejo. Fútbol a lo Grande. Vos lo hiciste grande. Horas para esperar.
Hora, ¿verdad? Sí. Nacional ya tiene los nuevos que vos dijiste, Víctor. Sí, Fleit, aparte de Fleitas tiene a Cristiano Campos y a Gustavo Aguilar. Para hablar con Gustavo Aguilar o con Cristiano Campos, porque va a reemplazar a un jugador que viene haciendo goles, la responsabilidad muy grande, ¿verdad? Sí, Cristiano Campos, impresionante. Cristiano Campos y el otro es Gustavo Aguilar, uno Para en ver si- Tacuarí y el otro estaba en Guaireña. Para ver si podemos hablar. Encontrar tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. En Tupi cerramos el mes con broche de oro, última feria mensual del año. Por temporada de verano vamos a encontrar piscinas, aires, ventiladores, parlantes, lentes de sol y mucho más. Desde hoy hasta el sábado, de 7:30 a 18 horas, también hace tu compra en tupi.com.py a las 24 horas. Y acordate que por tus compras participa el sorteo de la camioneta Ford F-150 0 kilómetros más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Un segundo. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Si querés dinero al instante en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene desde Central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso, teléfono 0981 129 900. Casa Rosada. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, Francisco, nuevo jugador de Nacional, contanos. Ayer pudimos cerrar, pudimos ya destapar la firma y gracias a Dios ya estamos trabajando con el equipo. Bueno, de Envigado de Colombia a Nacional, ¿cómo se dio? No, y se dio una situación un poco atípica, ¿verdad? Porque tenía ofertas todavía para ir a Colombia, a Perú, mismo acá en el torneo local y como se dice ahí hablé con el profe Sarabia, me encantó el proyecto y me decidí por eso, por Nacional. ¿Hablaste con el técnico, con Pedrito Sarabia? ¿Qué te dijo? ¿Qué le preguntaste, Francisco, para que tu decisión sea vuelva al fútbol paraguayo de Colombia para jugar por Nacional teniendo otras ofertas, Francisco? Sí. Yo, por ejemplo, primeramente yo le tengo un aprecio muy grande al profe Sarabia, le respeto mucho, le admiro como persona y como profesional. Él fue uno de los primeros técnicos que me ayudó a salir en primera división, ¿verdad? Me dio la oportunidad. Y como se dice, yo le debo mucho al profe, así que fue más por eso la decisión y sabiendo también que Nacional es un equipo grande que siempre pelea y está en una Copa Internacional también, que es muy importante. ¿Cuándo te presentas, Francisco? No, yo ya estoy entrenando desde el lunes. Perdón. Estoy entrenando con ellos. ¿Ya está, acabó? Sí, ya, ayer, como se dice, ya estampamos la firma y ya somos ya. Ahora sí, teníamos tu información, perdón, ahora sí. Desde ayer ya está practicando Nacional, perdón. Desde ayer ya te sumaste al plantel de Nacional. Sí, desde ayer ya estábamos, como se dice, ya conociendo al grupo, hablamos con el profe también, me dio la bienvenida y yo muy contento, feliz porque es una oportunidad muy importante, ¿verdad? Porque Nacional es una institución muy seria, una institución grande y, como se dice, tratar de dar el granito de arena y estar a la altura de la exigencia del profesor. Francisco va y ahora hay Nacional una renovación casi completa del plantel, ¿eh? Sí, ahora mismo están unos cuantos vitaminas ahí, como se dice, y ahí venimos a acoplarnos, están diciendo que van a tener más refuerzos, así que nosotros ya acoplados a lo que es el trabajo y mentalizados para el proyecto 2023. Bueno, como tenemos que preguntarte a vos, Francisco, que nos sea algo que se mantenga con reserva. Vos nos diste 2 jugadores argentinos ahí que no lo conocés, que vinieron de la Argentina ahora, en la última hora a practicar en Nacional. La verdad no sé, porque como te digo, la verdad que solamente conozco a 3 personas que eran compañeros míos en Trinidense y alguno que otro que los enfrenté, pero todavía no voy conociendo tan bien el plantel, de a poco vamos a ir conociendo eso. Y bueno, gracias, Francisco, lo mejor para vos, gracias. Dale, gracias a ustedes por el saludito y muchas bendiciones para ustedes también. Gracias, Francisco. ¿Ya está Nacional? Sí, ya está practicando desde el lunes, decía. Sí, bueno, pero no, desde el lunes ya está Nacional. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A.
Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocernos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLC Motors S.A. Esto es pasión River Platense. River llegó a un acuerdo con el primer contrato de Diablito Echeverry, que hablo de paraguayo, el talentoso 10 chaqueño de 16 años que la rompe en la reserva y sub-17 podrá el gancho en los próximos días hasta diciembre 2025, una cláusula de 20 millones de euros. River acordó la firma del primer contrato del Diablito Echeverry. ¿Tiene hijo de paraguayo qué? ¿No me viene acá? Vamos a buscar. River de Argentina. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemaiflores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Te esperamos en Eusebellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Se nos escapó Bae, ¿verdad? Francisco Bae, ¿verdad? Sí. Estaba mucho tiempo en el exterior, le fue bien aquí en... Pero lo teníamos incluso más para resistencia. Claro, estaba ahí. Roberto Garcete. Pero después el conocimiento que era de Sarabia, cuando Sarabia. estaba en la órbita, en la búsqueda del central, apareció justito allí. Central de 31 años, jugó muchísimo en Colombia y le fue bien, estuvo 3 temporadas, anteriormente aquí en Paraguay en Santaní, donde más se destacó. Tuvo breves pasos no breves, sino que jugó poco en Trinidense y en General Díaz, así que será su cuarto club en la primera división para Francisco Báez. ¿Quieres una solución a la suba del combustible en la moto? Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. ¿Y cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Arturo, buen día, buenas tardes, un placer el contacto contigo. Bueno, Arturo, queremos comentarte que ayer fue miércoles, descuentos reales en Farmacia Catedral, y hoy y mañana estamos con la edición especial con descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Y ayer en teoría se iba el último aguinaldo del mes de diciembre, pero queremos seguir premiando a nuestros clientes. Es por eso que hoy y mañana se van otro aguinaldo por día. Así que por la compra de 30,000 guaraníes van acumulando los cupones, y si compran productos de las marcas participantes, automáticamente duplican sus cupones. Y bueno, como estamos ya en temporada de verano, quiero darte unos consejos, unos tips para toda la audiencia de los productos que hoy pueden encontrar en Farmacia Catedral. Hoy pueden encontrar un protector solar de la marca Badé, factor 50, el frasco de 50 ml, su precio normal en guaraní es 189,000. Hoy lo vas a llevar con el 55% de descuento y con todas las formas de pago por tan solo 85,000 guaraníes. Para todas las mamis que tienen pañales, hoy van a encontrar pañales de la marca Baby Sec, el Pan Premium Jumbo, el paquete XXG que viene con 48 unidades. Su precio normal de guaraní es 171,800. Hoy lo vas a llevar con el 50% de descuento y te va a quedar en 85,950 guaraníes, Arturo. Brillante, aprovechemos. Arrancó 29, 28, 29 y 30 con los descuentos reales de Farmacia Catedral. Un saludo del aire, Eduardo, y bueno, aprovechemos con Catedral. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias, Arturo, un abrazo, le esperamos por Catedral. Bueno, niño, Cerro. ¿Quién va por Pulpito si es referido? Y hasta ahora no tiene nadie. ¿Cómo no va a tener nadie? No, y no tiene nadie. Oficialmente no anunció. Y aún salvo que esté ahí calladito. Duarte al papá tendría que contratar. Al papá, Pulpo Duarte, Andrés Duarte. Andrés Duarte, sí. Cosa rara, Y sí, porque me parece que ya es el momento para transferirlo. Como para que el jugador no espere. Principalmente si los equipos mexicanos los quieren, porque el torneo comienza ya en México. Sí, el torneo comienza el primer fin de semana ya de enero. Si se termina por un equipo mexicano, después Brasil y compañía, sí, el libro de pases. Exactamente, ahí en marzo, abril igual pueden seguir incorporando. Pero a lo que hoy es el tercer mercado de pases que Duarte suena, y yo no sé si es que da para volver a retenerlo, a esperar otra oportunidad. Sí, yo creo que de afuera se tiene que ir. Se tiene que ir.
En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell tiene los precios más bajos en todos los combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. 1223. Asismed ya está presente para acompañarte en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones y suturas, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Le dijimos ayer que el Leandro Fino Quieto fue seguido a préstamo Guereña, ¿verdad? Exactamente, arquero de Argentinos Juniors. Ya firmó él. Llamarle a Mauro, a lo mejor está con Mauro ahí, al lado, con Mauro, ¿cómo es el apellido? Mauro Fernández. Perdón, a lo mejor está con Mauro Fernández, acá está él. Está haciendo unos trámites en el banco, le dijo recién a Juan el arquero Fino Quieto. Acá está. Sí, pero esa es una imagen en Argentina. En Argentina. Firmando el contrato con Argentina. Ah, no, es acá. No. ¿Y qué le vamos a preguntar, Mauro? Pero Guaireña compartió esa misma imagen en sus redes ya y lo sé, anuncia pero para... ¿qué más vamos a agregar si ya está? ¿No está acá el arquero todavía? Entiendo que no, entiendo que la foto es en Argentina. Entonces está. Con Flow podés tener Tigo por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. No hablamos con Gastón Gil Romero nosotros. No. ¿Por qué? No. Y ayer fue presentado y no quiere hablar. Entiendo porque recibe el mensaje de los compañeros, lee y no... ¿Qué puesto juega? Es volante central. ¿Nacionalidad? Argentino. ¿Y por qué no quiere hablar? Y no sé si Guaraní propiamente le pone ¿Por alguna... qué, veo? Y no sé. No sé por qué no... ¿Y cuántos nuevos tiene Guaraní? Y hasta ahora 3. 4 en realidad. Está el que Moya, fue de Resistencia. Moya, Amarilla, el colombiano. Moya, Raúl Cáceres y Gil Romero. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT, este sábado 31, último sorteo del año. Todo sale, explota todo. Un departamento amoblado, 250 millones en el pozo, 150 millones por número de cartón. Y un Tesla 100% eléctrico, 1.000 millones que salen sí o sí. Pedí CNT, che por emoy. Bueno, entonces Nacional se renueva, ¿eh? Sí, tiene Brizuela, ahora tiene Francisco Báez. Héctor Espínola, Cristian Ocampo, Gustavo Aguilar, Trinidad. ¿Y qué sé? Yo tengo el teléfono de Trinidad. Vos no tenés Trinidad y querés que te pase. ¿Tenés Trinidad? ¿Y por qué no le llamas? El Nacional. Mejor te atiendan. No te atendió hace 2 días, pero si insistí, no hay peor gestión que la que no se hace. Aprovecha el Samsung Week en Bristol. Precios inigualables con hasta 50% de descuento en productos de la marca Samsung. Además, todos los días sorteamos millones de guaraníes en efectivo, compras gratis. Y en el sorteo final, una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000 y ingresa a bristol.com.py. 1226. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Jorge González, presidente de la Federación Encarnacena. Sí. ¿No sería raro que ya hagan un cuadrangular, un triangular ahí? Ahí van a ir a jugar. Sí. Ya se anunció uno. Ahora están preocupados porque juegan el viernes, Interligas. El viernes juega Interligas ante Agrícola y le quiere cobrar nuevamente la municipalidad impuestos. Pero semifinales, ¿verdad? Sí, semifinal. Y la municipalidad le quiere cobrar impuestos. Y vamos a hablar. Porque venía jugando en el estadio de Petirosi, que está en Camburetá. Y no es que se arregló eso. Y ahora me acaban de pasar ese dato. Justo si le podíamos ubicar al presidente y coincide con su pedido, pero está metido en el partido de semifinal de... No, pero también, pero ese estadio puede albergar muchísima gente en el amistoso. Sí. Como también va a espantar esa medida de la municipalidad a cada equipo que quiere ir a jugar allá amistoso. Si ahora con una Interliga donde no vendieron más de 600 entradas para el partido del viernes sucede esto, se le puede llegar a complicar a la gente de Encarnación. Hace más de 150 años los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para todos los vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José
Pinturas Asunción Flores, carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Miguel Cardona, oye, ahora presidente de la Olimpia está trabajando. Sí. No cesa de trabajar. Independientemente a lo periodístico y a lo otro. No siempre fue diferente con nosotros. Está con la familia. ¿Qué golpes Olimpia va a brindar? 2 de seguido. El lateral. 3. El lateral. El arquero que falta el anuncio. Sí. Bruera, que lo dijimos el 16 de diciembre, y el uruguayo. Y el lateral ligero, Olivera se Yo perfila. creo que presentan los 3. Si Olimpia supera el inconveniente de fichaje, ya tiene el 9. El federativo le corresponde al club. Sí, por si acordó. Pero el papá tiene cuento nomás 50. Y ese ya no es problema para Olimpia. Por los deseos. Otro del problema de Olimpia. No. ¿Qué te pasa? No, y destrabar, ese es su tema. No, destrabar, yo creo que destrabar. Y va a venir muy bien. ¿Sabe quién es? No. No sé. Tengo acá quien le hizo el comentario incluso a Oscar Vicente Escaboni y a Cardona. Ya le dijeron que se fije en la apertura. Acá yo tengo. Y sé quién le envió y quién le dijo y todo. A los 2 le envió un mensaje. Acá está. No digo más. No poderlo decir Oscar Vicente. Va a generar mucho. Pueden esconder la información, me parece bien también. ¿Qué extranjero es? Te conocen ustedes muy bien. Demasiado bien. Va a poner en Twitter. Sí. Facundo Bruera, el de Nacional. Facundo Bruera, el de Nacional. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Bueno, Bruera. Me caso con el papá, lo que tenemos que hablar. Se espera, ya le van a anunciar. El problema político del presidente de la Liga es de Honor Colorado y la Junta Municipal gran parte de Añetete y así chocan. Buen punto. 8 millones le quieren cobrar 8 por utilizar el estadio. Y vamos a llamarle a la municipalidad. Que es propiedad de la Liga Internacional. La Liga. Tiene que pagar 8 millones de dólares. Dice así, el problema es político. El presidente de la Liga es de Honor Colorado, Jorge González. Sí, de la Liga Internacional, exactamente. Y la Junta Municipal gran parte de Añetete, de la Junta ahí. ¡Viva el gran partido Colorado! ¡Viva! Pues ya está todo, ya se saludaron Marito con Santiago Peña. Ya se enviaron mensajes. Igual las internacionales continúan. El abrazo republicano ya se dio, comandante. No, pero ya se saludaron, ya está en los medios, está. Ya las internacionales continúan, fuera de que claro. Arriba, los de arriba y en la zona. Tiene que decir los de arriba, los de abajo, es que ya está, no se peleen más. Y más en este caso porque va a terminar espantando a la gente de Encarnación, que tanto quería jugar en su estadio porque han venido jugando en cancha de ¿Y no era que se solucionó ya? Y no. Pero qué nueva frase se sacan chispas. Esa frase no escuché nunca. Qué bien. Jorge González, ¿cómo te va, Jorge? Jorge González. Buenas tardes, señor. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? Demasiado bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, Jorge González, presidente de la Federación Encarnacional. Te iba a preguntar algo, pero con mucha sinceridad, no hay ninguna otra intención. Bueno. La municipalidad quiere cobrar ¿cuánto por ciento de impuesto por el partido de Interliga? 4% sobre la recaudación. 4%. ¿Y cuánto piensan recaudar más o menos para que sea el 4%? Y según no, o sea, es 4% sobre el valor ellos quieren cobrar. Sí, 4 de lo recaudado. Si se recauda, si se recauda 200 millones, ¿cuánto es? Y si es 200 millones, 8 millones. ¿De cuánto? Y si es de 200 millones, si recaudamos 200 millones es 8 millones. ¿Y cuánto ustedes piensan recaudar? No, nosotros si tenemos 10.000 personas vamos a aplaudir con la mano y con los pies, ¿verdad? Yo estimo que vamos a tener 5.000 personas. ¿Y eso en plata cuánto significa? Y en plata va a significar posiblemente, si llegamos a 5.000 puede ser 100 millones. Encarnación Agrícola, semifinal de la Interliga. Sí, Encarnación Agrícola, Encarnación de local, el primer partido oficial de nuestra selección en el Estadio Villa Alegre. Aquí hace una pregunta, Jorge, atendé bien, Jorge González. Así recibo el mensaje, ¿me permití que te lea? Sí.
Y si me decís no así, no así. Por eso es importante hablar con y no de, sino con, como en tu caso. El problema es político. Sí, señor. El presidente de la liga es Honor Colorado y la Junta Municipal gran parte de Añetete y ahí chocan. Más allá de que hay una ley por ese tema. Es así que hay cuestiones por división política. Sí, eso siempre hay, pero la ordenanza, la ley es viejísima y la ordenanza también es viejísima. Pero más bien, el que quiere cobrar es el Ejecutivo, no la Junta. Bueno, quiere decir que esto no tiene nada que ver la política. Sí, puede tener también. El intendente no es de mi partido. Y por eso que te estoy preguntando, Jorge. Sí. Pero vos dijiste la Junta, no es la Junta Municipal. El Ejecutivo en todo caso es el que tiene que cobrar. Claro, yo lo que te leí es el mensaje que me enviaron, no sé si me comprendes. Sí. Por eso Sí. te leí. Yo tengo buen trato con el intendente, no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, ¿y van a pagar? Y vamos a pagar seguramente más adelante. De primero vamos a saber cuánto recaudamos. Ahora no puedo yo pagar 8 millones si todavía no junté ni esa plata. Bueno, y con relación... ¿Cómo es? Claro, no vendió aún esa cantidad de entradas para poder pagar los ¿Y cuánto 8 cuestan millones. las entradas? ¿Cómo se sabe el precio de las entradas? La preferencia está a 30.000 y la gradería y platea 20.000 guaraníes. Baratito está. El partido contra Guaireño se pagó, le quisieron cobrar 10% cuando jugó ahí. Quisieron 10%, por eso no se llegó a pagar. Nada de nada. Nada de nada. Cuando se jugó Nacional y jugaron Nacional y Ameliano, no reclamaron nada. Quiere decir que ahora aparece esto, antes no hubo pago. No hubo pago, nadie pagó hasta ahora. ¿Y por qué ahora quieren cobrar entonces? Y seguramente como nosotros creemos que el estadio tiene que ser un multiplicador económico para nuestra región, para la ciudad, posiblemente la intendencia ve también que de esa manera podría recaudar, era cosa que yo estoy en desacuerdo, porque nosotros con los eventos que se organice, toda la hotelería, gastronomía, todo ellos van a tener un ingreso importante y con ellos pueden tributar, pagar su impuesto al municipio. Jorge, y si se hace amistoso, cuadrangular, ¿cómo se hace ahí? Va a ser difícil, ¿verdad? No, hay que hablar nomás. Yo creo que nosotros seguimos. Primeramente ellos estaban queriendo cobrar 10%, ahora ya bajó ya, es 4%. Y la ordenanza está reglamentado para cobrarte del 1 al 4%, ¿verdad? Ellos quieren cobrarnos 4, puede cobrarte 1. Inclusive al no cobrarte no existe ninguna sanción tampoco. Bueno, entonces ustedes pueden no pagar. Podemos no pagar, así es. Bueno, no hay una multa a eso. Gracias, Jorge, muy amable, gracias. Gracias, Arturo, bendiciones, éxito a todos. Gracias, muy amable. Jorge González, presidente de la Federación de Canacena. ¿Cómo te va, Juan Carlos Petejil? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, para vos, para tu colaborador y para toda esa gran audiencia. Bueno, ¿cómo están programando el próximo año, Juan Carlos Petejil? Decía Juan José que te sumaste al departamento de fútbol, estás involucrado ahí fuertemente. Sí, la verdad que yo este año le estuve acompañando en todos los partidos, todos los viajes al exterior, al plantel principal y al departamento de fútbol, pero ahora me pidió los compañeros, el presidente, que me sume oficialmente y por supuesto que aceptamos y sí, compenetrado con lo que es también la parte de ahora del departamento de fútbol del club. ¿Qué es el programa en relación a lo que viene con Chiqui Arce, el técnico? Y tenemos la pretemporada ahora, estamos en plena pretemporada, hoy creo que es la última práctica del año, después volvemos el lunes, martes otra vez, ya ahí en las estaciones del club. Tenemos el primer partido por el torneo local el 29 de enero, sería domingo 29, ¿verdad? Y después tenemos el 22 de febrero el partido por la Pre-Libertadores en Chile y el retorno acá en La Hoya, donde esperamos pasar, esperamos ser competitivos en la Copa y poder entrar a la fase de grupo de este primer cuatrimestre del año. Cuando se habla de Pulpito Duarte, ¿qué le hace pensar como dirigente, Juan José, en Cerro? ¿Qué mejor dejarlo ir, que se escucha oferta? Porque se puede ir, ¿no? Nosotros hasta ahora no hemos recibido una oferta formal por él, estamos expectantes, hay muchos sondeos, hay muchas preguntas. Yo creo que si llega una oferta interesante, él tendría que salir, no solamente por las arcas del club, sino para que él pueda crecer
profesionalmente, personalmente, ¿verdad? Todo jugador que debuta en Cerro Porteño y que tiene los 150 y pico partidos que él tiene, su sueño se ha transferido y nosotros no vamos a impedir ese sueño. Hay en la oferta, ustedes pueden decir, bueno, esto es lo que Cerro pretende por el Pulpito. La verdad que ya tenemos un precio estipulado entre las partes, ¿verdad? Entre tanto Pulpito como el club, y si llega una oferta de ese monto tendríamos que venderlo, ¿verdad? ¿Contempla el porcentaje del jugador? Contempla todo. Eso tiene su costo, ¿eh? El 20% por ley, ¿verdad? No, pero no. se merece, No, es yo no su, estoy es su diciendo que dinero, no. ¿verdad? Hay clubes que se encargan del 20%, hay manera y hay sistema. Vos sabrás, esto contempla el 20% para el jugador. Quiere decir que debe estar arriba de $4 millones la transferencia. La verdad que no tengo en mente, ¿verdad? Cuando firmamos su renegociación allá por junio, julio, agosto más o menos, que ampliamos su vínculo, que le mejoramos el salario, pusimos ya cuentas claras, mantienen la amistad, él es nuestro activo, él es nuestro capitán, él es nuestro referente y siempre queremos hacer bien por él y expectantes a la oferta que lleven. Fernando Fernández, ¿cuánto tiempo en Cerro? Creo que es un contrato de 2 años, viene a hacer 23 goles este año, estamos muy esperanzados que pueda complementar bien con Robert Morales, con Marcelo Moreno, con el Chico Díaz, con los delanteros que tenemos y que sea un arma más adentro del arsenal del profesor Arce. Había dicho Juan José, ya nada más de bla, 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 sino a cumplir. Me parece muy bien. El presidente es una persona de mucha trayectoria y experiencia, así que lo que él diga nosotros vamos a respaldar la muerte 100%. No, por eso estoy diciendo que hay que cultivar en la cancha menos palabras, más fútbol. Yo creo que tenemos un excelente plantel, un excelente cuerpo técnico, no se nos dio por circunstancias del campeonato, tenemos que mejorar, por supuesto, y estamos en pos de eso y de encarar el 2023 para darle una alegría al pueblo azulgrana. Amistoso, Juan Carlos. Tendríamos 3 amistosos, la mayoría locales, porque por el tiempo todo lo otro no nos da opción de viajar. Tuvimos una que otro sondeo, pero preferimos quedarnos acá y hacer amistosos la segunda quincena de enero, creo que están programando los muchachos. ¿Y los rivales? Eso todavía no tengo confirmado, Arturo, no te puedo, eso no sé todavía. ¿Pero son 3? Serían 3 partidos, miércoles, sábado, miércoles creo que serían. ¿Con General juegan allá o acá? Sí juegan. No sé. Allá creo digo por que... Mallorquín, precisamente, perdón, por la ciudad. Claro, no sé. ¿Y por qué la determinación de hacer pretemporada? ¿Uno iban a viajar a Mingaguazú? Sí, pero las instalaciones del club están de primerísimo nivel. Tenemos un gimnasio hermoso, tenemos la ollita, tenemos la olla, tenemos la concentración. Y la verdad que preferimos usar nuestras instalaciones que tanto cariño, tanto invertimos, que ir a otro lado, ¿verdad? Bueno, y lo último, Juan Carlos, si va a Duarte o la tentativa que lo lleven, porque la oferta vendrá y ya viene y usted, o quizás no satisfacen en lo económico o en el formalismo de la misma, Cerro está buscando un central. Cerro no está buscando un central, pero sí, viene una oferta por Pulpito, tenemos en carpeta unas opciones que estaríamos activando una vez que se haga la transferencia para suplirlo a él. Pero igual, de cualquier manera, nosotros creemos que tenemos muchos baluartes ahí en la saga central que ya están en el plantel de primera, el plantel de reserva hace años, que piden cancha, que piden oportunidad y estaríamos dispuestos a darles. Una pregunta más, el caso de Brian Zamudio, ¿cómo está? ¿Hay oferta de Colo-Colo o no? A nosotros no nos llegó ni una oferta, nosotros tenemos un préstamo hasta junio del 2023, con derecho a hacer una opción, y no tuvimos ninguna comunicación oficial del Colo-Colo. Cuando le iban a hacer a Junior Barreto, que ahora fue para Olimpia, ¿ese cupo se le ha llenado? A esa es la pregunta. Para ser sincero, nosotros
en los últimos 2 mercados de pases habíamos tenido sondeos por Alexis Duarte. Entonces, cuando el club le presta a Wilder Viera y Marcelino Yamandú a Leonel Caballero, firmamos el derecho de preferencia, porque en caso que le vendamos a Pulpito, era un jugador que nos podía interesar. Pero la verdad que hoy no se hizo toda la transacción de Pulpito. Ahora él ya firmó por Olimpia, es jugador del Club Olimpia, y no quiero opinar sobre el tradicional rival, ¿verdad? Prefiero opinar más sobre Cerro Porteño. Y la ida de Claudio Aquino a Banfield hace que no se renueve contrato otro jugador, porque ya está el Circo Díaz, se está recuperando, ya está listo. Es decir, Cerro no ve otro por Claudio Aquino. No, aparte está Pachi Carrizo, está el Chico Díaz, está Brian, está Enzo, está Antonio Galeano. Tenemos muchos jugadores que pueden jugar por las puntas, y Claudio vaya a préstamo 1 año, pero también extendió su contrato, su vínculo con Cerro hasta diciembre de 2024. Ah, muy bien. ¿Y Moreno Martí qué dice, con Carlos? Contanos, ¿qué siente el boliviano? Moreno Martí vino motivado, está buscando su revancha, es un jugador de un nivel intelectual y de trayectoria muy alto, y tenemos grandes esperanzas que este 2023, con la incorporación de Ferfer y de Robert Morales, él pueda encontrar su panel ideal y pueda darnos muchas satisfacciones. Bueno, Juan Carlos, la lumínica de Cerro iba a cambiar, se dijo Juan José, ¿no? Sí, tenemos que cambiar porque la Conmebol nos exige más lúmenes. Hemos presentado un proyecto a la Conmebol, nos ha aprobado. Entonces yo creo que a partir del 15 de enero nos vamos a poner a trabajar para hacer el proyecto de las luces de Cerro. Eso va a tomar 3-4 meses, pero sí tenemos que hacer el proyecto de la lumínica por exigencia de la Conmebol y de todo, ¿verdad? Bueno, quiere decir que Cerro, ¿cómo hace? Eso no lleva mucho tiempo el cambio de luz, ¿verdad? Llego por la localidad. No lleva mucho tiempo, porque se cambian los focos tradicionales por los focos LED. Tenemos que hacer cierta estructura ahí en la calle que es perpendicular a Novena, no antes que era la otra, y ahí en la calle Platea, y tenemos que hacer ciertas cosas, pero no debería afectar la localidad. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por todo este tiempo para ponernos al tanto de lo que está pasando en Cerro. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Gracias a vos, Arturo, que tengan una feliz fiesta, un feliz año, a vos, a toda tu producción, a esa gran audiencia de Monumental también, que pasen bien con sus familias y que el 2023 le encuentre al fútbol paraguayo en lo más alto posible. Igualmente para vos. Gracias, Juan Carlos Petenquil, vicepresidente de Cerro. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda. Sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Poné ahí, niño. Hoy se cierra lo de Bruera. Hoy. Poné ya. Hoy jueves. Hoy se cierra lo de Bruera. Se cierra. Y los dos argentinos para Nacional. Hoy se cierra, pon ella. Hoy se cierra. ¿Cómo Hoy estás, se cierra Arturo? ¿Cómo andamos? Hola, Miguel. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, felicidades. ¿Qué tal, Arturo? Bien, ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Bien. Hoy se cierra. Yo cuando hable a pasar información importante. Adiós, Miguel, gracias. Un abrazo. Adiós, de Miguel Cardona. Y bueno, hoy se cierra lo de... ¿Confirmado? Hoy puede ser ya jugador de Olimpia Facundo Bruera. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Hoy se cierra... sin problema, sí, claro, sí. ¿Vos sabías lo de Alfaro? ¿Quién puso Alfaro? Alfaro, para Nacional. ¿Cuándo llega? No.
Vos no sos periodista. Sé que estaba en la mira y que... Decime un poco, no sé. No sé. Yo me senté y dije, Francisco López nos trajo el nombre de Alfaro, dije, sí, ¿verdad? Alfaro. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, a partir de ahí, te digo cuándo llega. Viene el lunes. Ponen al niño. ¿Cómo se llama él? Juan Fernando. Dijo anteriormente. Juan Fernando Alfaro, 23 años. Juan Fernando Alfaro. El jugador argentino, ponerle puesto, llega el lunes para sumarse al plantel de Nacional. El lunes está llegando. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Cada vez falta menos para llevarte el caminazo de Electroban. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quit, One o Atlas estás generando cupones electrónicos, y por si fuera poco, en diciembre se duplican tus chances para el gran sorteo. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Hace el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubre los hermosos lugares paradisíacos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances, envían WhatsApp al 0992-606-000. Sigue los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí es full. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapatones Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Repasamos los datos de Juan Fernando Alfaro, que llega para Nacional, 23 años, como decía Francisco López. Estaba jugando en Racing de Córdoba y en las últimas 3 temporadas tuvo mucha continuidad en sus equipos, porque en el 2022 Racing de Córdoba, que juega en el Federal A, equivalente a la tercera división del fútbol argentino, jugó 32 partidos en total. El año anterior, 2021, Juventud Unida de Gualeguaychú, también del torneo federal A, 26 partidos. Y el año previo 24, así que en las últimas 3 temporadas tuvo bastante regularidad. Es mediocampista Juan Fernando Alfaro, que se incorpora a la academia. ¿Su último equipo entonces? ¿Racing? Racing de Córdoba. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, con 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Estamos en línea con Leandro Finoquieto, nuevo arquero de Guaireña. Ya de entrada le vamos a saludar y le vamos a preguntar cómo se pronuncia correctamente el apellido para no fallar. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos ahí para todos. Leandro, lo primero, ¿cómo se pronuncia correctamente tu apellido? Finoquieto. Finoquieto, entonces lo veníamos diciendo bien, pero para asegurar. Bueno, Leandro, contanos lo que representa este paso para vos. Vas a venir a Guaireña, salís a préstamo de Argentinos Juniors. ¿Qué esperás aquí del fútbol paraguayo? La verdad estoy muy contento porque es la primera vez que salgo ahí del país para jugar. Así que es una ilusión muy grande, estoy muy entusiasmado y nada, lo que espero es, lo que debe esperar cada jugador, cada persona con un proyecto nuevo es que vaya de la mejor manera. ¿Y cuándo estás llegando a Paraguay? Estoy llegando el 2 a la madrugada. El 2 bien temprano y ya viajo para allá. Vas directo a Villarrica. Claro. Sí. Sí. Leandro, contanos un poco más sobre tus pasos previos. Estabas en Argentinos Juniors, no te tocó jugar este año por lo menos en la liga de primera división. Antes pasaste por Independiente Rivadavia, ahí sí fuiste titular en la primera nacional, ¿verdad? Sí, fue así. Yo estaba en Argentinos Juniors el año pasado, en enero, este año en enero me mandan a préstamo a Independiente, B Nacional, y Argentinos a mitad de año da préstamo a un arquero, y ahí me llamaron para volver, así que yo en el contrato tenía una cláusula que era que Argentina necesitaba, yo tenía que volver y bueno, hicieron uso de esa cláusula. Pero sí te tocó debutar en Argentinos Juniors en la primera en el 2021, ahí sí tuviste chance de jugar en primera, ¿verdad? Sí, ahí jugué contra Colón, ahí en Santa Fe.
Leandro, ¿y cómo fue para que contacten contigo de Guaireña? ¿A través de quién el vínculo, el primer llamado? No, por mis representantes. Ellos me acercaron la propuesta y después nada, fueron mis representantes con el club los que se fueron moviendo y teniendo contacto. ¿Qué te dijeron de Guaireña? ¿Qué sabes de Guaireña, Leandro? Mira, yo acá tengo un compañero, Gaby Ábalos, acá en Argentinos, así que yo con él hablé, le pregunté qué sabía del club, así que me estuvo contando que era un club bastante nuevo, que estaba bien ordenado y la verdad me habló bien, así que eso me dio confianza como para poder tomar la decisión. Bueno, Leandro, agradecidos por este tiempo, que sea con éxitos, te esperamos aquí en Paraguay y seguiremos charlando más adelante. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Saludos. Igualmente, Leandro Finoquieto, nuevo arquero de Guaireña. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontra tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. El Alfaro es un mediocampista que viene por Ríos. Estaba hasta con el mediocampo con Jordan Santa Cruz. Y Santa Cruz es el que quedó hasta ahora. Bueno, porque Palau también se va. Sí. Probablemente se anuncie hoy, porque mañana viaja a la Argentina Bruera para pasar fin de año en la Argentina y después viene para presentarse a Olimpia. Decíamos que hoy se cierra. Ya hay acuerdo. Hoy se cierra lo de Bruera, pero está viajando a la Argentina y tendría que presentarse el 3 de enero, ¿verdad? 3 de enero. 3 de enero. Bruera. Y el Alfaro que viene es volante argentino. Mili Empeño, venta y arreglo su cuya sur plata y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Alijiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Lo de Bruera, que mucho se habló de Bruera. Sí. ¿Qué fecha pusiste en el Twitter vos, niño? 16 de diciembre. Pero no vaya a ser dedicatoria. 16 de diciembre. Pero ¿para qué, Pio, 11:38? ¿Para qué, 11:38? ¿Para qué querés hacer dedicatoria? Con 5 segundos. ¿Para qué querés hacer dedicatoria? No haga con dedicatoria cuando trajimos la información. Si Olimpia supera el inconveniente de fichaje, ya tiene el 9. El federatiante le corresponde al club. Sí, por si acordó. Pero el papá tiene cuento número 50. Y ese ya no es problema para Olimpia. Por los deseos. Otro es el problema de Olimpia. No. ¿Qué te pasa? No, y destrabar, ese es su tema. No, destrabar, yo creo que destrabar. Y va a venir muy bien. ¿Sabe quién es? No sé. Tengo acá quien le hizo el comentario incluso a Oscar Vicente Escabone y a Cardona. Ya le dijeron que se fije en la apertura. Acá yo tengo. Y sé quién le envió y quién le dijo y todo. A los dos le envió un mensaje. Acá está. No digo más. No poderlo decir Oscar Vicente. Va a generar mucho. Pueden esconder la información, me parece bien, ¿sabes? ¿Qué extranjero es? Se conocen ustedes muy bien. Demasiado bien. Va a poner en Twitter. Sí. Facundo Bruera, el de Nacional. Facundo Bruera, el de Nacional. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Alijiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Estoy viendo Alfaro. Tiene un mellizo que es lateral derecho. Ah, ok. Tiene un mellizo que es lateral derecho. Ese mellizo no viene. El mellizo es lateral derecho. Él no viene. El que viene es... Te dije el nombre, ¿verdad? Juan Fernando Alfaro, el mediocampista. Y técnicamente es bueno. Y su hermano es Juan Luis Alfaro. Estuvo en Racing de Córdoba. Sí. Y tiene un mellizo que es lateral derecho. Entonces están informando correctamente esos dos. Cuando Pancho me pone a mí uno, yo le digo, son dos, te dije, ¿verdad? Sí, dos. Y son mellizos. Es más, me dijiste otro nombre, pero que terminó firmando ya estaba. Ya estaba practicando, sí. No hagamos esa, ya estaba practicando. Y el que viene es el volante, técnicamente bueno, ¿eh? Y este
levanta la cabeza, amaga, sale, toca. Volantes centrales. Bueno, ¿cómo el apellido? Alfaro, Juan Fernando Alfaro. Ahí gira, pausa, toque. Es bueno técnicamente. Técnicamente bueno. ¿Cómo se llama? Es Juan Fernando Alfaro. No se le puede. Justo veo la noticia aquí que ayer pasaron a despedirse de su club, los mellizos. Pasaron por la práctica de Racing de Córdoba para despedirse de sus compañeros. Dicen los detalles. Juan Fernando y Juan Luis. No viene. El que no viene, yo que te dije. O quizás va a otro lugar, Juan Luis, por eso pueda despedirse. Razón, es verdad. Espera un ratito. El mediocampista viene. El mellizo lateral derecho. Sí. No, ese no Juan viene Luis. hacia otro lado. Él no viene a Nacional. El que viene Alfaro, el mediocampista. No el mellizo que es lateral derecho. Él no viene a Nacional. Hacer y fútbol Álamos, Burgueses, Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía con nosotros nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Tenemos dos de Nacional, entonces Alfaro y ¿cómo es el otro? Que no podemos hablar con él. Trinidad. El otro argentino. Trinidad. ¿Qué gusta, Vito? Sentate. Perdón que atropellé después de mucho. No es raro. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia y se... Una cautiva. Sí, se cautiva. Sí. ¿Sabes quién canta, verdad? No. Arturo sabe. Sí. La Jorge Cafrune. Sí, señor. Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. No, hola niño. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Hola, Gustavito. Hola, Luis. ¿Qué tal, Gustavito? Saludos a la audiencia y besos para los muchachos. El día en que Cafrune ¿Quién necesita? actuó acá. Sí, Jorge Cafrune, que vino sin su mitaí. Sí. Ese día estaba muy apenado. Sin Marito, bueno, de hecho vino solo. Actuó en el Hermitage, nosotros lo trajimos al Tembetal. Entonces cuando lo acompañaba, porque hicimos un espectáculo ahí, le dije había fallecido Paraná. Sintió muchísimo, dicho sea de paso, la vez que estuvo acá Jorge Cafrune. Sí. Un señor muy correcto, muy atento. ¿Y a qué viene eso? ¿Qué tiene que ver Cafrune? No, y va por la música con lo que yo estoy haciendo. Después de mucho vuelvo a hablar con ustedes. Pero nadie te invitó. Sí, es que nunca. Nunca vi. Niño nadie, digo. No, que editando ahí el audio del vicepresidente Cerro Porteño, Juan Carlos Petengil. Todo bien, dice, viene motivado Moreno Martins. Pero, mira, si no jugó este año y ahora que le trajeron a Fernando Fernández y se recupera a Morales, mucho menos. Ahora, yo no sé por qué él no aprovechó esa oportunidad que tuvo para irse o para quedarse en Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Porque no va a jugar él. Si no jugó este año con los que, mira, se recupera Morales, se recupera Fer, o sea, viene Fer. Mucho así menos. Como dice el presidente, se lo nota motivado. Así como subió ayer la foto con sus compañeros los argentinos que estaban cenando, hoy a las 6 poquito de la mañana ya. Sí. Buenos días, ya estaba bicicleteando allí en Cerro, entrenando. Se lo nota motivado. Yo, a no ser que haya hablado con Chiqui Arce y viene motivado. Bueno, yo creo que sabe que este es su año. No creo. ¿Vos crees que va a jugar? No, yo no creo. Entonces, tercera opción hoy es Moreno. Yo creo que cuarta. Copa Paraguay. Yo creo que para mí esta apertura del año de Moreno Martín. Yo coincido. Yo creo que se va a cansar. No le van a dar titularidad inicialmente. Va a cansar de hacer goles unos minutos, después un gol, después otro gol. Va a tener la compañía. Entonces, ahí recién decía Petengil. Va a jugar para Moreno. Petengil acaba de decir. ¿No escuchaste? Ahí, o sea que Chiqui va a cambiar su esquema. ¿Sabes qué decía? Claro. Va a hacer más goles Moreno. No, pero tiene que cambiar la forma de jugar, solo para que Moreno haga goles. Va a funcionar, yo creo que va a funcionar. Se le va a abrir el arco a Moreno Martín, principalmente. Y decía, jugó partido en donde se jugó para él. Engranando, decía, con Robert Morales y con Ferfer. Hubo momentos donde se enredó y compañía también. Hubo momentos donde estaba. Ahora se lo nota enchufado. Tiene que estar dentro del área. Mira, lo que menos tiene es Cerro ni al centro. Mete uno y ahora a meter. El aviso que hace Cerro al traerle a Fernando Fernández te dice todo. Claro. Ahí cuando trae un 9. Pues porque no. Yo sí traigo un 9. Pero ¿de qué venía jugando Ferfer? ¿De 9-9 o de segundo punto? Pero no le va a sacar el puesto a Rubén Morales. Rubén Morales juega para atrás y arriba va a jugar Fernando Fernández. Sí. Yo no creo que le invierta. El que tiene pique y velocidad es Rubén Morales, el que va a pegar para la pared el toque Ferfer y se va a cambiar la historia. Es mía tuya va a ser.
Y Moreno Martín va a ser un espectador, un observador. Porque Zapac habla de un equipo homogéneo, dice, el plantel homogéneo. Pero se olvidan de Chiqui, ustedes se olvidan de Chiqui. Chiqui tiene que dejar de ser menos terco, por ejemplo. Robert no llegó a jugar con... No sé, cambiar su esquema de juego, jugó muy poco. tener una segunda opción. Yo creo que ahora porque se Cerro va. no tiene segunda opción, ya le pillamos todo a Cerro como juega, ¿verdad? No sé, por ahí le digo, Moreno, sentate. Hablaba con Chiqui, se desayunaron, le dijo... Pero allí también tienen que ver mucho los jugadores. A la hora de la verdad, es cierto, está Chiqui, pero están los 11 muñecos que dentro de la cancha también tienen que hacer lo suyo. Ellos tienen que revolucionar también y cambiar. Pero te acuerdas, niño... Los muñecos, así, porque parecería como que Chiqui que él juega todo y pero te acuerdas, si gana el Dios y si pierde el terco. Y no es ninguno ni los 2 puntos. ¿Te acuerdas que porque gana y es el Dios, el mejor técnico del fútbol paraguayo. Pierde y es el terco. No, o sea, hay un punto intermedio. ¿Pero te acuerdas de esa frase que tiró? Pero también los jugadores tienen que hacer lo suyo. Juan Daniel Cáceres, cuando dijo, Chiqui se enoja cuando la pelota se levanta. A eso yo me refiero, ¿verdad? Que si va a jugar Moreno, tiene que levantar la pelota a cero, no hay otra. Hay veces que dentro de la cancha tenés que desobedecer las órdenes del entrenador. Y principalmente cuando tenés que ganar. Pero lo hacen, pero no lo hacen, pues. Eso, pero ahí es los jugadores. Allá no es el propio técnico, ahí es los jugadores. Yo creo que ahora que no va a estar Claudio Aquino, le van a llegar muchas más pelotas. Porque es lo mismo que Arturo me diga, bueno, pone esto. Pero no es una cuestión de que Aquino no. Pongo otra cosa y él me va a putear a mí, ¿verdad? Entonces el jugador es... Vende pelo. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 497 puntos en todo el país. O realizar tus compras comunicándote al delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Pero repito mi pregunta, ¿ustedes le ven a Moreno como titular? Ya te dije mi opinión que no. Cuando le traen a Fernando Fernández. De inicio no, pero sí a lo largo del año va. Por supuesto que puede tener alternancia. Eso no. Pero para el campeonato local, ponerle. Si vos le traes a Fernando Fernández. Sí, ya te dice. Ya te dijo todo. ¿Y por qué no se quedó en Bolivia? No, preguntar a él. ¿Y por qué se va a quedar si tiene contrato? Claro. Es lo mismo que yo digo. Es lo mismo que yo te digo, Gustavito. Quiere cumplir. Bueno, ¿y por qué no te quedaste en la FM? ¿Por qué no te quedaste trabajando en la FM donde estabas hace 10 años? No, vos querés estar en Monumental, que está en la mejor radio y que sabes que acá te pagan. Y con todo respeto, vas a volver a la radio de San Pablo donde estaba. Él quiere que Cerro cumpla. Pero hablando se entiende la gente. Mira, por mi futuro, por mi trayectoria, ni yo ya defendí. Él viene con sed de revancha y se nota. Está metido. Sí, eso sí quiere. Se viene con sed de revancha porque se le escuchó. Yo creo que se le abre el arco esta temporada. Yo creo. Yo no entiendo. Tengo fe. Y cuando tuvo minutos hay momentos que se enredó. A no ser que en la pretemporada, en los amistosos, haga goles de todos los colores, creo que no empieza de titular. Primero, ¿cuáles son las características de Fernando Fernández y cuáles son las de Moreno Martín? A no ser que jueguen juntos. ¿Y cómo ¿Y Romero Morales? No. Por eso, ahí está. Si no, él es el espíritu de Chiqui. Si vos me decís que el espíritu de Chiqui... Los mejores refuerzos que tiene en Cerro es la vuelta de Díaz, de Morales, el propio Fernández que está ahora. Ahora va a tener una buena gama. Es cierto, uno le entiende al hincha porque siempre desea que algún nombre le llegue. Pero hoy si mirás, para el torneo local le basta y sobra lo que tiene Cerro. No hablo de Libertadores porque Libertadores no está en fase de grupo y no ahí es tratar de hacer lo mejor, recaudar lo que se puede y después ver qué pasa. Con los brasileños y argentinos, hoy los paraguayos se pueden olvidar de la Libertadores. Esa es la realidad. Cerro porque no sacó los partidos y le empataron sobre el final. Y eso no precisamente del mismo palo. Sí, entonces no, es que General Caballero, Guaireña. Pero ahí pasa mucho por lo mismo. Por eso ahí yo repito, desde lo futbolístico. Pero tiene que ser uno u otro, no puede ser ni Fernández con Moreno juntos. Porque si vos abrís los teléfonos y preguntas quién tiene ese titular, o Fernando Fernández o Moreno están así Fernando Fernández. Cortito, para cerrar. Fernando Fernández tiene que justificar el porqué. Desde el material futbolístico, Cerro tiene Cerro. Solo que hay un detalle. Cuando entran a la cancha, no voy a nombrar a otro equipo, pero juega de chico. No voy a decir juega de X jugador, porque los jugadores, o sea, pasa por los jugadores muchas veces no saber sostener resultados. Y esa es la realidad. En cuanto a poderío futbolístico, en cuanto a lo que tiene, pero pasa mucho por lo mental, por eso repito, tiene que trabajar de ese lado mental. Y arranca desde la pretemporada, a ver si están unidos, cómo va la situación. Uno ya ve la foto, por ejemplo, de Moreno Martins ahora con sus compañeros y es con los extranjeros. Me gustaría ver la próxima cenando a Moreno Martín con los paraguayitos también. Eso muestra cierta situación a veces. Y con Carrillo, y le va mejor a ellos, eso es importante. O sea, porque eso es lo que le van a pasar la pelota. Tiene mejor afinidad con ellos. Moreno Martín. Porque eso es lo que le van a pasar la pelota. Un buen muchacho, por lo que sé. Sí, lo quieren mucho en el grupo. Profesional, líder positivo. Si a Fernando Fernández, es porque trae un volantero goleador. Sí. Y cuando dice Moreno, yo soy goleador, me gusta hacer goles, lectura comprensiva. Mis compañeros se van a dar cuenta. Es verana, amigo. Cuando vos buscas, si se va a Pulpito, que venga un central.
lectura comprensiva, sacan a la deducción. Pero no se fue ningún delantero y le trajeron a Fernando. Pero nadie garantiza que Fernando va a funcionar. Sí, Fernando Fernández viene para ese banco, pero. Inicialmente no, pero nadie garantiza la misma que evaluación después que Moreno. Marcelo Moreno tampoco venía a las 5 o 6 fechas no pasa nada con él, lo mismo. O sea, Operación Salvatore Moreno, claro. Y para eso está. Sí, para eso aguantaron a 5 partidos seguidos. Hay que ver cómo yo quiero ver esa dupla Marcelo Moreno, Martín Robert Morales. ¿Cuándo van a jugar juntos? Y sobre Morales, vamos a ser sinceros, hay una incógnita. ¿Cómo va a llegar después de la lesión? Ahí hay una incógnita, Morales. Nosotros vemos la última imagen de él. Pero yo quiero ver porque uno tiene movilidad, el otro puede aguantar. Van a jugar juntos Robert Morales, pero no va a jugar Carrizo. Imagínate en Cerro. ¿Quién fue el más esperado en Cerro ahora? Morales. Sí, no le va a sacar. Por eso. Con esa velocidad que tiene y ese pique no le va a sacar. ¿Con quién va a jugar? Y para mí Morales Fernández la dupla inicial. Para mí, no sé qué piensan. Podría ser Morales Fernández. Es que viendo así tiene que ser. Carrizo tirado por izquierda. Por fuera, ahora que no está fuera. Chico Díaz después también. Está Sergio Díaz. Entonces no. ¿Y por Brian qué se quedó Arturo? Por derecha. Por contrato se quedó. Y porque puede ser una buena temporada para él, ¿por qué no? Tiene, como dice Jorge, tiene la última bala. Pero vamos a tener revancha si jugás, si tenés oportunidad. No, y él piensa que puede ganarse el lugar. Porque sin conocerlo, pero más bien una intuición que otra cosa. Te llama Francisco Arce. O sea, él siente que le llamó Francisco Arce y que le está debiendo algo más a Cerro. Todo ese cariño de la gente que tiene contrato vigente y que hoy no va a dejar nada más por un club fuera de que por retribuir, devolver eso. Pero dame oportunidad para retribuir a esos niños. Dame la pero oportunidad. El propio futbolista te tiene que poner. Él en la cancha, el propio Arce siempre decía, uno en el día a día va a ir viendo. Pero no más bien yo la pelota, hermano. Y ahora le va a llegar, pues ya no está Claudio. Es otra manera de jugar. Esperana. No en contra de Claudio. Sergio Díaz. Es otra manera. Va a ser igual que Aquino. Sergio Díaz juega con pelota. Claudio Aquino juega con pelota. Yo no le veo a Sergio esperar una devolución para que le dé. Él juega con pelota. Por eso siempre digo, las características son del jugador. Robert Morales agresivo. ¿Cómo se llama el mote? La pantera. No, pero es un término chiqui, hablando de Morales. Sambo, y Sambo. ¿Y Sambo significa en traducción? Y que corre, que atropella. Atropella. Y Moreno le va a mirar cuando juega. En cambio, Fernando Fernández, técnicamente mejor que Moreno Martins. Tiene más dominio Fernando Fernández. Le va a tocar mía tuya. Con Moreno no va a poder jugar. Moreno, esa característica. Moreno es definidor. Sí. Moreno y Fernando Fernández tiene la dualidad de, aparte de hacer goles, de entender más la película. Pero hablando de película, que no se repita esa película, Arturo. Segundo tiempo no mete ni Fernando Fernández Ay, ¿qué llegita, bebé? Operación Salvatore. Está bien, para eso puede está. ser para eso está. Y para eso no puede ser titular. ¿Y qué pasa si mete? Entra y mete. Cae un centro y mete. Ahora viene otra vez el 90 minutos. Enseguida te vas a tu lugar de origen. Vení al Shopping Mariscal, descubrí y disfrutá la mejor gastronomía. Una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Lo de Olimpia es distinto. Porque cuando Olimpia apareció Paiva, ya lo ponían por eso. Ahí lo quería ver. Después apareció González y ya lo ponían por eso. Y Bruera, que hoy probablemente Olimpia lo anuncia, lo ponen por eso. Es decir, puesto por puesto. Puesto por puesto. ¿Por qué la Paiva? Por eso. ¿Por qué fue González? Por eso. ¿Por qué le echan a Bruera? Por eso. Va a tener más agresividad. Va a tener más gol. Puede ser mejor explotado Derli. Ya no va a caer el peso sobre Derli González, que tiene que buscar la pelota de espalda al arco para abrir defensa. Y probablemente Cáceres cambie su libreto. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido. Puedes hacerte estudios de rayos X, 85.000 guaraníes por posición, ecografías a 150.000 guaraníes y electrocardiogramas sin informes a 85.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. 1312. Ganale a la fiebre, las inflamaciones y al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Crecer
Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tener tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contáctanos al 0993 38 43 63. Crecer Inmobiliaria. Coinciden Olimpia y Cerro, que los dos buscan goleadores. Ferfer, sí, goleador de la temporada, sí, y Bruera, goleador de Nacional. Es decir, los dos buscan goleadores. Pero más necesitado Cerro del gol. Un goleador, ¿cómo? Pero teniéndole a un goleador. Pero vos estás hablando del pasado. ¿Puedo usar una frase tuya, Arturo? De hace 3 años está hablando, Gustavito. ¿Puedo usar una frase tuya? Sí. ¿Cuánto tenés para perder que arranca Marcelo Moreno con Robert Morales? Oiga, y lo que dijiste también, que se canse de hacer goles. Mira, ¿quién más que yo quisiera que pase eso, verdad? ¿No? ¿Y si juegan los tres, Arturo? De Boca no le para da chica que juega para afuera, dice no, ella no. cara, no sé si tanto. Escuchá lo que dice Francisco. ¿Para qué vio Francisco? Es que tengo miedo. ¿A quién le dejarle en el banco? ¿Y si juegan los tres juntos, Arturo? No, Moreno Martín vivió en el banco. Moreno Martín vivió en el banco. Ahí está. Para mí viene Fernando Fernández para ser titular. Fernando viene para, tiene que ganarse el lugar. El que viene de afuera. Entonces va a seguir viviendo. Pero el que viene de afuera. ¿Qué más tiene que hacer? Hizo Lo que sí es igual en esta... Bueno, y Marcelo Moreno era el goleador de la eliminatoria cuando vino. En esta pretemporada también tiene que trabajar bien Fernando Fernández, porque la última parte en Guaraní se parecía a Jorge Sosa últimamente cuando jugaba. Se le veía un poquitito el abusador de Fernando Fernández. Estaba medio bonito. O sea, tiene que ponerse a punto. Tiene que ponerse a punto Fernando Fernández, porque últimamente le vi un poquitito gordito en Guaraní. Comicipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo. Seguro de vida incluido, acción de nivel con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comicipar, 50 años liderando e innovando. Ese fisiólogo no vino en Cerro. Sí, fisiólogo Felipe Celia, que trabajaba en Guaraní. Y con Arturo, me voy. Cerro tiene margen cero, entonces arranca todito de cero, ¿verdad? Sí, sí. Margen cero tiene. Margen cero. Sí, tiene. Si hace, se va, ¿verdad? ¿O no? O por contrato se tiene que dar todavía. Se va aquí. Bueno, el error caso los 4 años de contrato, ¿verdad? Pero yo ya te dije, yo creo, tiene, ¿verdad? Si no gana la apertura, su contrato va a ser revisado. Van a agarrar y sentarse con él, porque ahora luego el tono, antes de que arranque la apertura, ya es un tono de tiene que rendir el equipo. Porque a mí no te pones a pensar, Francisco López, que le dijeron a Chiqui, ¿te guste o no? Va a venir Fernando Fernández. ¿Te guste o no? Y la frase de Arturo. Y si le traen y le dicen, ponelo, no lo va a dejar en el banco. Porque si viene y te dice, ponelo, Ramiro Blacúe. Pero ya fue pedido de él. Lo de Fernando fue ya le quería anteriormente. Porque esa fue la guerra. Porque en realidad, cuando Francisco vino con la noticia, vamos a estar, ya que vamos a formar un poquitito de teleshow, era que Francisco Arce pedía por Fernández y que la directiva no quería a Fernández, o parte de la directiva no quería a Fernández. Porque eso se llegó a comentar tiempo atrás, ¿verdad? Sí. Y aquí es pedido hacer la llegada de Fernando Fernández. No es que la directiva le impone, es todo lo opuesto. En principio, algunos de la directiva no querían a Fernando Fernández y el que sí pidió por él es Arce. Entonces, más a mi favor, todavía que no va a jugar Moreno. Y no va a jugar. Pero no es cómo arranca, sino es cómo termina la película. Por eso para mí va a terminar el año con una buena cantidad de goles. Moreno Martins, esta competencia, y él también sabe que se va a poner a Pero punto. Pancho dijo, se va a cansar de hacer goles. Dios quiere. Yo creo que esta va a ser su... Si ahora... Gracias, Arturo, por la oportunidad. Se va a cansar de hacer goles. Así dijo Pancho. Se va a Mira, cansar. ¿quién más que yo que pase eso, Arturo, verdad? Sí. Defensor de Moreno. Y admito. Así mismo. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un Somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con el super descuento del 35% por todo diciembre en los productos Renovate, Imperial, Titanium, Harmony Sublime y Esencial Top. Consulta los colores disponibles al 0974 202025. Super Espuma, viví más despierto. 13-16. Llegó Recuperal, AZ Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY, calidad FAPASA. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. El Olimpia puede anunciar los 3 seguidos. Oficialmente Juan Espínola, Facundo Brela y lateral. Sí. Que hasta ahora es el uruguayo Maximiliano Olivera. Sí.
Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y Acacarayá, con una promo de apertura de 300 guaraníes menos en todos los productos. Hasta el sábado, seguinos en redes sociales como @energy.y, en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. 13-17. Control te invita a celebrar el año nuevo de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Arma tu kit para después de las 12 y disfruta Control Love is You Are. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalam 751 Casico Bicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero el machetazo. Ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco, el sueño de la casa propia está cada vez más cerca de lo que imaginás, porque podés tenerlo a sola firma y con requisitos súper accesibles. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, ¿qué más tenemos Aquí me dice un oyente, Emilio, no se olviden igualmente que está cierto, ¿verdad? Romero, solo que Romero va a como el cuarto, Romero. quinto. Sí. Pero el está ahí. año pasado empezó así y terminó siendo Después titular, terminó jugó apareciendo 9 partidos seguidos. como una opción. Y en un momento funcionó mejor que los demás Le renombres. faltaba gol, pero siempre... Ese es el tema, sí, que hacía otras cosas, pero lo más importante al final no. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. De más ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, no marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapitín-info tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Dice Gustavito, nos olvidamos de Brian Zamudio, pero no, él tiene gol, es otro, pero lo suyo no es delantero, pero es uno con llegada y tiene gol. Si llega a esa versión de Turquía, que llega cada domingo en un reporte de gol suyo, va a ser importantísimo para hacerlo. Últimamente estaba ahí, comenzaba a levantar allí Zamudio. Cuando perdió la posición por izquierda, cuando pasa a la derecha, cuando le sacan de la izquierda, ahí me parece que baja su rendimiento. Y después cuando lo volvieron a colocar por izquierda, ahí ya no fue el mismo. Llaman a Pedro Sarabia si él sabe lo de Bruela que está tratando para despedirse de los muchachos de Nacional. Se despidió hoy. Sí, hoy se despide. Hoy se despide. Coincidentemente hoy la mayoría de los equipos ya son el último entrenamiento y a partir de mañana están liberados. Sí, pero hoy también, claro. Va a la Argentina. En el caso de pasar la fiesta y vuelve para el... En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta. Zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta